este cuatrimestre acerca de cómo es la vida antes de conocer a Cristo, cómo es que conocí a Cristo. Y cuando decimos no es cómo conocí a Cristo, no es quién me invitó, quién me trajo, sino más bien es con qué verdad bíblica fui confrontado y que me derrumbé y terminé por recibir a Jesucristo como Señor y Salvador. ¿Cómo es mi vida ahora con Cristo? ¿Y qué desafíos estoy enfrentando en esta nueva vida cristiana? Estamos tratando de tirar el mito de mucha gente, no de nuestra iglesia, pero reafirmando de algunos, en que nadie era bueno. Porque hay mucha gente que siempre decía, bueno, yo era una buena persona. Yo nunca hice nada tan desagradable. Yo siempre fui una buena persona. Y a la mente llega esa fácil forma de decir, es una buena persona, pero la Biblia dice que no hay bueno uno, y el que diga que es bueno hace a Dios mentiroso. Así es que al terminar este cuatrimestre, todos estaremos invitados a escribir nuestro testimonio de conversión en una hoja, en un formato de no más de 5 minutos, que cuando los termines de llenar, el cuerpo pastoral te ayudará a revisarlo doctrinalmente, luego irá un corrector de estilo para que puedas acortarlo, porque algunos me dicen, no, es que yo sí cuento, mi testimonio no cabe en 5 minutos. Bueno, es que entonces no sabes dar los puntos más importantes de... Una cosa después es compartir mi vida y experiencias de mi vida, pero el testimonio de conocer a Cristo Jesús es simple, es conciso y es poderoso. A través de estos domingos hemos visto cómo se convirtió, porque esa es la palabra, cómo se encontró con Jesús, porque Jesús lo buscaba. La Biblia dice que el hombre no busca a Dios, el hombre busca algo, y tal vez busca en una religión, busca en el deporte, busca en la cultura, busca en el número de cosas, algo que le hace falta. Sabemos que es un gran vacío, una vida con propósito, una vida que pueda llenar algo que nada puede hacer. La ley universal dice, o una de las leyes universales dice que todo vacío tiene que ser llenado. Y el hombre ante ese vacío lo llena de diferentes maneras. Con dinero, trata de llenar con dinero, con comida, con educación, con cultura, con sexo, con adicciones. Pero nada puede satisfacer completamente ese gran vacío de no ser por Jesucristo. Entonces, a través de estas predicaciones hemos visto la conversión del ciego Bartimeo, un hombre tirado del camino, pobre sin nada. Bueno, ese pobre no tendría nada que perder. No, pero él fue uno de los más claros ejemplos de una conversión directa con Jesucristo. Vimos la conversión de la mujer adúltera, vimos la conversión de leproso, vimos la conversión de Nicodemo, vimos la conversión de, me falta uno, el paralítico, y hoy veremos tal vez una de las más impactantes que me reservé para mí. Hemos estado predicando varios, pero esta en particular tiene una importancia trascendental en el Evangelio, porque la conversión de este hombre vino a crear un camino para la expansión del Evangelio en el mundo moderno antiguo. Y además este hombre escribió, me adelanto un poco, 3/4 partes del Nuevo Testamento. Estoy refiriendo a la conversión de Saulo de Tarso, que adopta el nombre de Pablo. Así es que los invito a ir, voy a leerlo, no rápido, pero sí de manera firme y concisa por cuestiones de tiempo, para que ustedes lo puedan entender. Saulo de Tarso o Pablo. Hechos capítulo 9, versículos del 1 al 31. Si buscan en sus Biblias, pueden hacerlo. Quien no tenga Biblias, levante su mano. Ayer tenemos nuestros sugieres, hay Biblias a la entrada y hay lentes de vista corta para que no tenga. Ahí también están a la mano para que alguien los necesite. Nos gusta que leamos de la Biblia, no de su teléfono, no de su tableta, porque no es lo mismo. Leerlo de las Escrituras me lleva a tener que buscar, a hacer un ejercicio de tratar de encontrarlo y crecer un poco en ese apetito de conocer de la palabra del Señor. Hechos capítulo 9, versículo de 1 al 31. Muy bien. Nadie sabe quién escribió este libro de Hechos. Hay varias
teorías acerca de qué, unos piensan que fue Pablo, otros piensan que fue Apolos. El libro de hecho narra los primeros años del Evangelio después de la partida de nuestro Señor Jesucristo. Pero quien haya sido el autor, el inspirador es nuestro Señor, y nos narra acerca de la conversión de este hombre que vino a cambiar el mundo post Cristo después de su resurrección. Así los invito a inclinar sus rostros, cerrar sus ojos, que guste hacerlo, para ponernos en sus manos. Padre, en esta mañana te queremos rogar que uses a tus siervos solamente como cuerdas vocales audibles para que podamos escuchar el mensaje que tú tienes para la vida de cada uno de los que estamos aquí. Te pedimos que podamos encontrar en la vida de Pablo algunas similitudes o algunas cuestiones con las cuales podamos identificarnos y de esa manera fortalecer nuestra fe y crecer más en el eminente conocimiento de tu gracia, para poder afirmar sin ninguna duda que somos tuyos, que somos cristianos, que tenemos una denominación clara, porque sabemos en quién hemos creído, en quién hemos confiado, a quién tenemos que obedecer y a quién tenemos que compartir. Te alabamos, te bendecimos en el nombre de Jesús. Amén. Dice la palabra del Señor, Hechos capítulo 9, versículos 1 al 31. Dice Saulo, porque Saulo era el nombre de Pablo antes de. Es importante ver que todos los discípulos del Señor tenían un nombre y cuando conocen de Jesucristo les es cambiado el nombre. Con el muchísimo cuidado de mis palabras, recuerdo cuando yo era pequeño y en casa vivía con mi bisabuela, que eran otras costumbres que hoy pueden ser agresivas y lo son, discriminatorias y que no deben hacerse, pero cuando alguien trabajaba en casa, la dueña de la casa le cambiaba el nombre. Y yo recuerdo que mi bisabuela, cuando llegaba algún joven o alguna señorita a trabajar, les cambiaban los nombres. Mi bisabuela le decía que era una mujer piadosa y cristiana. Fue la primera de la cuarta generación cristianos que tenemos. Una española devota católica se convierte al protestantismo de manera tremendo, pero la costumbre era cambiarle los nombres a las personas que ayudaban en casa. Y a mí me impactaba el hecho de que les fuera cambiado el nombre. Tiempo después, cuando conozco al Señor, entiendo que cambiar el nombre tiene un sentido de autoridad. Sabes, ahora me perteneces casi a mí. Por supuesto, el tiempo ha cambiado y todo esto, como debe de ser, ha dejado de ser. Pero en aquel tiempo, el cambiarle de nombre a los que trabajaban contigo es una señal de señorío, de dominio, de que ahora tú me perteneces. Así es que cuando Jesús le cambia a Pedro su nombre y a Pablo le cambia su nombre, era por decir, ya no le perteneces al mundo, sino ahora me perteneces a mí. Así es que tú tienes que poner a tu anterior nombre. Si no tienes dos, estás amputadas. Si tienes uno, mi nombre es Manuel Francisco. ¿Cuántos me decían Francisco? Pero ahora me llaman Manuel. Pablo se llamaba Saulo. Saulo, respirando aún amenazas y muerte contra los discípulos del Señor, vino al sumo sacerdote y le pidió cartas para las sinagogas de Damasco, a fin de que si hallase algunos hombres o mujeres en el camino, los trajese presos a Jerusalén. Mas yendo por el camino, aconteció que al llegar cerca de Damasco, repentinamente le rodeó un resplandor del cielo, y cayendo en tierra, oyó una voz que le decía: Saulo, Saulo, ¿por qué me persigues? Él dijo: ¿quién eres, Señor? Y él le dijo: yo soy Jesús, a quien tú persigues. Dura cosa te es dar voces contra el aguijón. Él, temblando y temeroso, dijo: Señor, ¿qué quieres que yo haga? Y el Señor le dijo: levántate. ¿Se acuerdan al ciego Bartimeo? Levántate.
levántate y entra en la ciudad y se te dirá lo que debes hacer. Y los hombres que iban con Saulo se pararon atónitos, oyendo a la verdad la voz, mas sin ver a nadie. O sea, sus soldados oían la misma voz, pero Saulo fue el único que vio. Entonces Saulo se levantó de tierra y abriendo los ojos no veía a nadie, así que levantándose, llevándome por la mano, le metieron en Damasco, donde estuvo 3 días sin ver y no comió ni bebió. Había entonces en Damasco un discípulo llamado Ananías, a quien el Señor dijo en visión, Ananías, y él respondió, heme aquí, Señor. Y él le dijo, levántate y ve a la calle que se llama Derecha, que por cierto existe todavía en la ciudad de Damasco, esa calle llamada Derecha. Y busca en casa de Judas a uno llamado Saulo de Tarso, porque he aquí él ora. Y ha visto en visión a un varón llamado Ananías que le pone las manos encima para que recobre la vista. Entonces Ananías respondió, Señor, pero he oído de muchos acerca de este hombre, cuántos males ha hecho a tus santos en Jerusalén. Y aquí tiene autoridad de los principales sacerdotes para prender a todos los que invocan tu nombre. El Señor le dijo entonces, ve, porque instrumento escogido me es este para llevar mi nombre en presencia de los gentiles y de reyes y de los hijos de Israel, porque yo le mostraré cuánto le es necesario padecer por mi nombre. Subrayen 16. Fue entonces Ananías cuando entró en la casa y poniendo sobre las manos, dijo, hermano Saulo, el Señor Jesús que se te apareció en el camino por donde venías, me ha enviado para que recibas la vista y seas lleno del Espíritu Santo. Y al momento le cayeron de los ojos como escamas y recibió al instante la vista y fue levantado y fue bautizado. Y creían y eran bautizados. Y habiendo tomado alimento recobró fuerzas y estuvo Saulo por algunos días con los discípulos que estaban en Damasco. Bueno, esa es la historia de la vida antes de y después de y cómo una persona se confronta o es confrontada con el poder del Evangelio, con el poder de nuestro Señor Jesucristo. La historia de Saulo de Tarso. Ahora, ¿por qué era Saulo de Tarso? Porque era originario de Tarso, que era una ciudad. Antes, para referirse a una persona, decían, él es hijo de la ciudad de. Bueno, hoy en la globalización es difícil hacerlo porque eres hijo de y de tal, hay tanta migración. En aquel tiempo, el lugar de nacimiento era muy importante porque en muchas ocasiones marcaba el destino de las personas. Saulo de Tarso, él había nacido en la ciudad de Tarso y su conversión marca un derrotero en la vida de la prédica de la palabra. Marca la conversión de un perseguidor implacable de los cristianos en el más influyente de todos los apóstoles de Jesucristo. Es increíble que el más grande perseguidor de la iglesia en esa época se convierta en el más grande predicador de la época. Y ese es realmente el destino que debe tener la vida de todo aquel que verdaderamente ha tenido un encuentro con Jesús. Un cambio de vida dramático, no perfecto, pero un cambio de vida dramático, una transformación de vida dramática. Pero, ¿cómo es que sucede esto? Así es que vamos a estudiar. La conversión de Pablo no fue solamente un cambio de ideología, un cambio de religión, sino fue una transformación completa de su vida y de su misión. Recibir a Cristo Jesús en tu corazón implica un momento tremendo que es la regeneración. Luego viene la transformación.
Finalmente viene la exaltación cuando morimos y llegamos a la presencia del Señor. Pero deben ser 3 clavos, 3 golpes de marro que marcan precisamente la historia de un verdadero cristiano. Un verdadero cristiano no puede decir, bueno, ¿y tú cuándo te convertiste? Ay, pues no lo sé, yo como que, es como si dices, ¿y cómo la conociste? ¿Cómo te casaste? No, pues cuando menos ya estaba en tanta casada. Eso no puede ser en la vida de un creyente. En un creyente tiene que haber claramente un antes, un cómo y un después. La transformación de él fue un cambio, no solamente de ideología, de religión, sino fue una transformación de su vida. ¿Cómo era su vida antes? Leamos ahí en la escritura. Como dije, Saulo nació en una ciudad llamada Tarso y fue creado en el seno de una familia judía. Recordemos que los judíos ya desde la época de los babilonios y de los asirios habían sido dispersados en todo el imperio romano. De hecho, en la época del apóstol Pablo, es ya por las fechas del año 70, había sido destruido el templo de Jerusalén. Ya no, el emperador Tito, harto de la sublevación de los judíos, había asolado Jerusalén y había decretado la no existencia del Estado judío y los había llevado dispersos por todo el imperio romano conocido. Así es que había judíos en todas partes del imperio. Y este Saulo era uno hijo de alguna de estas familias que habían sido deportadas y llevadas, pero que la fe judía seguía permaneciendo de manera importante. Podríamos decir que era de los judíos ortodoxos. No sé si ustedes han visto en los aeropuertos, en Nueva York, sobre todo los judíos ortodoxos que tienen sus colas. Yo eso difícilmente lo podría hacer, pero tienen unas colas ya tremendas y una barba tremenda y se amarran además aquí un librito que significa la Torah, se la amarran y luego se amarran aquí y a donde estén, en cualquier parte los puedes encontrar en Europa, empiezan a hacer sus señales para adorar. Son ortodoxos, o sea, radicales. Pablo era un judío radical, era un judío que estaba plenamente convencido de lo que creía y en lo que creía, porque así había sido enseñado. Pero además, él tenía una peculiaridad que le sirvió después, y por eso el Señor escoge las cosas. A veces no entendemos algunas cosas que suceden en nuestra vida, algunas situaciones incluso difíciles, pero Pablo tenía una particularidad por encima de los demás apóstoles, que él era un hombre culto, era un hombre versado, era un hombre instruido, pero además era ciudadano romano. El que haya sido judío no te impedía adquirir la ciudadanía romana, lo cual te daba acceso a la democracia, a los tribunales y a la justicia romana. Y Dios lo escogió a él porque, como vimos en la lectura, dijo, este hombre va a ser un instrumento bueno en mis manos. Y me adelanto un poco porque el evangelio fue predicado por él hasta Roma, la capital del imperio romano, lo cual ninguno de los discípulos podría haber hecho, porque solamente Pablo, cuando fue más adelante aprendido, él apela a, digamos que al amparo, un amparo ante la Suprema Corte de Justicia, que sería hoy, quiere estar ante el César. Por eso Dios, en su omnisciencia, lo escoge a él, porque Dios quería llevar la prédica de la palabra hasta el corazón del imperio romano, a la misma Roma. Así es que él tenía todas estas características y eso le permitía además moverse en el mundo gentil, o sea, en el mundo pagano y en el mundo judío, porque para los judíos pues eran o los gentiles o los
judíos. Hoy en día creo que tomar posiciones de ese tipo son cuestiones de ignorancia. Creo que debemos tener principios claros de en qué creemos y por qué lo creemos, pero debemos tener amor para juzgar y emitir juicios acerca del pensamiento, de la mecánica de pensamiento de otras personas, sin llevarnos a perder nuestra fe clara en Jesucristo. Sin embargo, a pesar de ese mundo que él tenía, su identidad más profunda estaba enraizada en su fe judía, particularmente en el fariseísmo. Los judíos tenían dos ramas ultraortodoxas, los saduceos y los fariseos. Y de esas dos, la más fanática y radical eran los fariseos. Y además, como en aquel tiempo, los que se quejan que había clases, en aquel también tiempo había clases, entre los mismos fariseos, algunos podían acceder por su estatus económico o social a ser instruidos por los maestros de la ley. O sea, si tenías lana y conectes, podías llegar con un buen maestro, y si no, pues tenías que conformarte con el sacerdote de tu colonia, con el pastor de la iglesia más pequeña. Él, por todas estas características que he mencionado, por su instrucción, por cierta comodidad social, le permite como judío ser educado por uno de los judíos ultraortodoxos más conocidos de su época, que es Gamaliel, un maestro reconocido de la ley, y que además esto le permite conocer a profundidad, no por encimita, le permite conocer a profundidad la ley judía. Esto es algo como que alguien puede ser católico y no es un católico practicante, o es un católico que conoce a fondo la dogma romana, o alguien que puede ser testigo de Jehová y conoce a fondo la doctrina de ellos, o alguien, pero no era alguien que conocía por encima, era alguien que verdaderamente había sido instruido en la religión judía. Y eso lo pueden encontrar ustedes en el capítulo 22, versículo 3 del libro de Hechos. Sin embargo, también la Biblia, en Filipenses capítulo 3, versículo 6, describe que Pablo no solamente conocía a fondo la religión judía, sino que su comportamiento era irreprensible en cuanto a la justicia y aplicación de la ley. Lo que significaba que no solamente conocía de mente los mandamientos, sino que los obedecía, lo practicante. Fíjense qué interesante, no era un fanático, porque conocía profundamente la ley judía y la practicaba de manera irreprensible. Y además la obedecía con extrema precisión. Desde la perspectiva del apóstol Pablo, o de Saulo hasta ahorita, los cristianos estaban distorsionando la fe verdadera al proclamar que la salvación era por gracia y que dejaba de ser por obras. Hoy todo el culto ha sido preparado desde la música y el segundo himno, evocando un poco el conocimiento de la Inquisición en la España católica. Tal vez no te diste cuenta, solamente si oíste la introducción que era acerca del himno, solo a ti, Dios y Señor, adoramos, adoramos y adoramos. En la España católica de los años 1500 había un férreo control de la Iglesia Católica acerca del dogma romano. Y cuando llega la enseñanza protestante, surge la Inquisición, y hombres verdaderamente creyentes en lo que ellos habían sido instruidos, se convierten en los inquisidores que asesinan y matan a millones de personas, no solamente en España, sino en el mundo entero. La primera reflexión es que si puedes creer en algo y al ser practicante de algo puedes llevar a matar a otros porque no piensan igual que tú. Yo siempre he sostenido que la verdad verdadera sin amor no es verdad verdadera. La verdad sin amor no es verdad.
Pero el segundo himno que cantamos lo pueden ver en internet, es el Live. Se canta en España, es muy famoso en España. Live es la Iglesia Bautista España, está toda metida en la Iglesia Reformada Española en el sur de España. Curiosamente, el evangelio donde está creciendo muchísimo es en el sur de España y tiene una cosa interesante, porque los musulmanes conquistaron o dominaron España por casi 700 años. Y los musulmanes, curiosamente, eran muy laxos en cuanto a la permisividad de que sus súbditos o conquistados practicaran la religión que ellos tenían. No te obligaban ni te mataban por hacerlo. De hecho, el banquero de Isabel la Católica era un judío. Pero ante la presión de todos los demás los judíos, todos los judíos son expulsados de España, y luego en la Inquisición, todo el movimiento protestante cristiano es corrido o muerto en España de los 1500. Pues Pablo era como alguien de la Santa Inquisición, pero de los más radicales y de los que echaban a la hoguera en todo aquel que no fuera o creyera en eso. Qué personalidad tan interesante, qué personalidad tan fuerte y qué carácter debería haber tenido Saulo para poder llevar a la muerte a muchas personas, a miles de personas, porque pensaba que se estaba distorsionando, fíjense, el verdadero concepto de la fe. La fe judía te decía que por obras ganabas el paraíso. Al igual que hoy en día, la fe romana te dice que por obras eres salvo. El cristianismo viene a romper eso y dice, no por obras para que nadie se gloríe. Jesucristo lo que vino a hacer es a decirle a los judíos, ya no es por obras, ya no es por ley, ahora es por gracia. Desde entonces es el parteaguas acerca del mensaje del evangelio. Así es que él lo que lo tenía furibundo, y si ves esa expresión, dice que él jadeaba aires de venganza. Quería matar a ellos porque cambiaban todo su concepto en el cual habían sido instruidos. Por eso hay que entender cuál era su motivación de ser un asesino de cristianos, un sicario de cristianos. No era porque hubiera sido un hombre malo, hubiera nacido malo, porque nadie nace malo, sino que había sido instruido como un fanático de los judíos, como un fanático musulmán ahora que se pone un chaleco con explosivos, va y se mete en un lugar y explota y mata a otros. El judaísmo, al igual que el catolicismo, declara que la salvación es por obras. Y el cristianismo declara, desde el momento de Jesucristo, que la salvación es por gracia. Un regalo de Dios no merecido. Y él odiaba y detestaba y mataba a los primeros cristianos porque estaban distorsionando la verdadera fe judía al decir que la salvación era por gracia. Esto también representaba una amenaza, no solamente para la religión judía, sino para la estructura social de ese tiempo. Porque, ¿sabes? Cuando tú depende tu vida, tu salvación, de cómo te portas y quién te da esa entrada, te vuelves vasallo de aquellos que la califican. Y entonces quien detiene y detenta el poder, pierde el poder. Entonces cuando los fariseos, los judíos, el Sanedrín judío, escucha el evangelio de Jesús de que no es por obras, ni por ritos, ni por ofrendas, ni por peregrinaciones, sino es por gracia, ve en riesgo de perder el poder sobre la gente. Y entonces, como ellos no se matan, lavaban las manos, usan a fanáticos. Hoy en día también sucede exactamente lo mismo. Los fanáticos
son personas que son usadas por gentes más inteligentes, que los usan para ir y matar a aquellos que piensan que pueden ser un peligro para mi forma y mi estilo y el poder que yo tengo. ¿A poco crees que el que se pone el chaleco y los explosivos musulmanes y se avienta y mata a muchas personas es el cerebro de todo eso? No. Pablo era uno de esos que se ponían el chaleco con explosivos y todo, e iba y no le importaba matar a muchos. Era un sicario de cristiano, pero a él lo manejaba el verdadero poder de los judíos. Como fariseo que era, Saulo esperaba un Mesías. Esperaba, como siguen esperando hoy los judíos, un libertador, un Mesaya, como hemos dicho. Un Mesaya que viniera a liberar al pueblo judío del Imperio Romano y reafirmara la supremacía de la ley judía. Y para él, la idea de un hombre crucificado en la cruz, débil, suelto para él, sangrando, representaba inconcebible y despertaba su ira y su furia. Porque si esta imagen iba a ser la que iba a liberarlo a él y al pueblo judío de la esclavitud, eso era aberrante. Es como para algunos pensar que el ser salvo no tienes que portarte bien, no tienes que hacer buenas obras, no tienes que eso, sino es un regalo inmerecido, es algo difícil de comprender. Y para él era inconcebible. Él conocía perfectamente la ley y recordaba que en Deuteronomio capítulo 21, versículo 33, dice, maldito todo aquel que es colgado en un madero. Fíjate, en la ley judía decía, maldito todo aquel que es colgado en un madero. ¿Y sabes dónde fue colgado, crucificado y muerto nuestro Señor Jesucristo? En un madero. Pero no porque lo mereciera, sino porque ahí tenía que pagar por tus pecados, por mis pecados y por los pecados de toda la vida. La muerte en el madero era para los asesinos, violadores, lo peor, la escoria de la sociedad. Ese es el precio que Él pagó por nosotros. Por eso, cuando recuerdo la muerte de Jesucristo, fue una muerte cruel, injusta y violenta. Fue injusta porque Él nunca pecó. Fue violenta por lo que tuvo que padecer. Y fue vergonzosa porque la misma escritura judía que decía que solamente los malditos, los culpables, tenían que perecer. Por eso es inconcebible todavía que en algunos cristianos haya sentimientos de culpa, de vergüenza, por cosas que pasaron en el pasado, cuando Él ya puso en esa cruz tu vergüenza, tu culpa, tu dolor, tus pecados, todo lo que ha pasado fue puesto en esa cruz. Bueno, Él por eso odiaba esa imagen. Detestaba ver una imagen de el Mesías crucificado en esa. Ahora entiendes por qué tanto sufrió. Desde su perspectiva, Jesús no solamente era un impostor, sino una amenaza a la pureza de su religión. Y el mensaje de los cristianos era visto como una distorsión de la fe, como una plaga que inundaba todo el imperio romano. La primera mención de Saulo en relación a su vocación como asesino de cristianos la encontramos en Hechos 8:3 cuando describe que él no solamente mataba, sino asolaba a la iglesia. La palabra asolar no es solamente perseguir y matar, sino destruir completamente a todos los cristianos. Dice que entraba casa por casa, arrastraba hombres, mujeres y niños y los asesinaba o los entregaba en la cárcel para ser muertos.
Asolar significa hacer daño extremo, severo, destructivo, y se raya la severidad y el carácter de él. Y podríamos seguir mencionando todo lo que él hizo, pero también en Hechos capítulo 26, versículos 10 y 11, la Biblia habla sobre la persecución que él hacía y que no se limitaba a encarcelar, sino que él ejecutaba cristianos personalmente. Por ejemplo, el martirio de Esteban. Cuando fue apedreado, él estaba viendo cómo lo apedreaban y se gozaba. También menciona que los torturaba con dureza y los forzaba a blasfemar, lo que indica que su objetivo no solamente era castigar, sino también hacer que los creyentes renunciaran a su fe. Y tenía el respaldo del Sanedrín, o sea, de la curia judía. Encontramos también en Hechos capítulo 9, versículos 1 y 2, que además él pidió a la curia judía cartas al gran sumo sacerdote para que le permitieran ir a la ciudad de Damasco a arrestar a más judíos. Damasco es una ciudad tal vez de las más antiguas que se mencionan en la Biblia. Vétanse a internet porque Damasco es una ciudad en el mundo antiguo muy conocida porque es el paso obligado entre la Judea y los pueblos de Irak, Irán hoy, pero lo que era Babilonia y Asiria, era un paso obligado para la entrada a la Judea. Y él pide cartas para perseguir cristianos y matar ahí y se las dan. Y ahí es donde empieza el encuentro que tuvo con Jesús. Me he tardado un poco en describir la personalidad y a lo que se dedicaba y todo, porque después todos estos aspectos de él, Dios los usa como una hacha filosa para la propagación del Evangelio. Hechos capítulo 9, versículos del 1 al 16, y comienza con la afirmación que él cabalgaba para erradicar cristianos. Dice, respirando aún amenazas y muerte, sugiriendo que la persecución no era solamente una acción extrema, sino una actitud interna. En otras palabras, él creía en lo que hacía. Él creía que eso estaba atentando contra su religión y por eso actuaba de esa manera. Los cristianos huyeron de muchos de Jerusalén y estaban dispersos por esta persecución. Y eso llevó a que el evangelio fuera regado y predicado por todas las partes del mundo conocido. A veces me pregunto que sería bueno que nos persiguieran como cristianos, porque si nos persiguieran como cristianos, ¿saben qué pasaría? Tendríamos que andar predicando el evangelio por todas partes del mundo. Pero a veces cuando se acaba la persecución, pues ya nos estamos en nuestra casa y todo, al cabo no pasa nada. En México hasta los años 80 había persecución para los cristianos. Los expulsados de Chiapas, los corrían, los mataban y los obligaban a vivir en las periferias de la ciudad en los años 80. El evangelio en México iba bastante. Damasco era una ciudad clave del mundo judío y greco-romano. Su comunidad era preponderantemente internacional, pero la comunidad judía era numerosa. Por eso él quería ir ahí a matar judíos. Dice la escritura que mientras Saulo avanzaba hacia Damasco, imagínense la escena, cabalgando en los caminos polvorientos, y él con su capa volando, y más de 300 jinetes corriendo a través de él, y él jadeando y todo para llegar a Damasco y matar a todos los cristianos ahí. Y dice la escritura que en el camino jamás pensó, mientras jadeaba aires de venganza, de ira, que su vida iba a cambiar de manera tan dramática. Por eso la conversión de un cristiano tiene que ser dramática. Y no quiero decir que antes tienes que ser drogadicto y ahora ya no, que antes eras ratero y ahora eres un... No, la conversión dramática tiene que ver con un cambio interno profundo, un cambio de mente, una renovación de mente, un cambio de manera de concebir a Dios
y al hombre y a tu vida. Por eso esas conversiones suavecitas hay que revisarlas a ver si verdaderamente son conversiones. Por eso a veces decimos, ¿eres convertido o convencido? Y la respuesta debe de ser convertido y convencido. Decía entonces que avanzaba Pablo hacia Damasco con la intención de arrestar a los seguidores de Jesús, pero un evento extraordinario cambia su vida por completo, como dice Hechos capítulo 9, versículo 3, y lo describe como repentinamente. Y eso repentinamente es algo maravilloso. ¿Sabes? Cuando alguien te habló por primera vez acerca de Jesucristo, de su gracia, su perdón, no lo esperabas. Pasabas por un momento difícil de tu vida en búsqueda de, o alguien, cada testimonio es diferente, alguien te invitó a una clase, alguien te invitó y te regaló un libro, viste una película, viste algo, pero Dios busca al hombre. Dios está en búsqueda del hombre porque Dios ama al hombre y quiere relacionarse con él. Dios buscaba a este sicario. Dios quería que fuera ganado para él, porque dice la Escritura, le iba a ser un instrumento valioso. La pregunta en esta mañana es si tú eres un instrumento valioso para Dios. Si eres un instrumento valioso para el Evangelio. Dice que repentinamente una luz celestial lo rodeó. Y lo rodeó y lo tiró del caballo. ¿Sabes? Lo más vergonzoso que puede ser para un líder de una partida de jinetes, ¿sabe qué puede ser? Que te tiren del caballo. Que quedes humillado, todo tirado, polvoriento, todos tus soldados se paren a tratarte de levantar y tú no te puedas levantar y además estás ciego. Entonces imagínense la escena, todo el ciego y todos, ¿qué le pasó al líder? Todo, y el ciego golpeado y todo. Pero dice la Escritura que ese encuentro fue dramático. ¿Cómo fue el tuyo también? Fue dramático. Entre él se encontró y le dijo, Saulo, Saulo, ¿por qué, dice, me persigues? Cuando Jesús te alcanza, hermano, Él tiene que permitir que seas humillado. Él no te humilla. Él permite que seas humillado. La Biblia dice que la altivez y la soberbia es la antesala de la caída. Y él tenía que permitir que un hombre tan altivo, tan soberbio, fuera humillado. Y entonces se encuentra ahí, pero encontramos que las respuestas que da este hombre altivo, este hombre orgulloso de sí mismo, son completamente diferentes a su personalidad, pero exactamente iguales a las del ciego Bartimeo, que estaba tirado en el camino pidiendo misericordia. Y cayendo en tierra oyó una voz que le decía, Saulo, Saulo, ¿por qué me persigues? Versículo 5, ve el que dice. Y él dijo, ¿quién eres, Señor? ¿Por qué tuvo esa reacción tremenda? Decir, ¿quién eres, Señor? Pues porque estaba caído, tirado, humillado, polvoriento y había perdido la vista. A veces tenemos que caer en esa posición para reconocer quién es Dios. Pero ¿qué te dice? ¿Quién eres? ¿Cómo se refiere? Señor. ¿Por qué le dice Señor? ¿Sabes? Mi bisabuela, una profunda católica, la primera tal vez de las pocas generaciones de cristianos en este mundo mexicano, estaba dominado por el romanismo. Cuando escuchó de la palabra del Señor, se volvió la más profunda cristiana, porque conocía perfectamente el dogma. Y solamente comprendió que la fe no es por obras, sino es por gracia. Por gracia. ¿Quién eres? Y él le dice, yo soy Jesús a quien tú persigues. ¿Te imaginas la escena? Y le dice, dura cosa te es dar cosas contra el aguijón. En el mundo grecorromano, dar cosas contra el aguijón significa es no patees a la autoridad. Y a los bueyes se les pone yuntas y tienen un aguijón. Cuando el buey se quiere separar o salir de, se empieza a picar y le causa dolor y sangrado. Y dice, aquel a quien tú persigues,
soy yo, la autoridad. En versículo 6, temblando y temeroso. ¿Dónde quedó ese gran hombre valiente que no le tenía miedo al miedo? ¿Dónde quedó ese hombre que asesinaba personas? Estaba temeroso y temblando. Y fíjate lo que dice: Señor, ¿qué quieres que yo haga? Vean, no hay gran diferencia entre él y el ciego Bartimeo. Ante el encuentro con Jesús, es la misma reacción sin importar su preparación académica, social, económica. Es la reacción de todo aquel que recibe a Jesucristo como Señor y Salvador. Y me encanta, porque el recibir a Jesucristo no tiene que ver con tu condición económica, condición social o condición étnica. Tiene que ver con el corazón. Tiene que ver con el deseo y el reconocimiento de quién es Dios y quién eres tú. Saulo dice: ¿qué quieres que yo haga? Automáticamente hay una sumisión, una rendición. Recuerden, es creer, luego confiar. Y él le dice: vete a la ciudad y guárdate ahí. Aunque no le pregunto, ¿y quién es? ¿Y a dónde voy a ir? ¿Y cómo es que voy a ir? ¿Y qué es lo que va a pasar? Él simplemente, ¿qué dice? Obedece. Reconoce quién es Dios ante el llamado. Su altivez es derrumbada, su soberbia es esparcida en el piso y obedece a la voz del Señor. Levántate y entra en la ciudad, fíjense, y se te dirá qué hacer. Él antes esas palabras se las daba a los que tenían, y los llevas y los matas. Y ahora confiesa que ya no eres de Jesús. Y él dice: ¿y ahora qué tengo que hacer? Y Jesús toma ahora la posición de orden y le dice: vete a la ciudad y se te dirá qué hacer. ¿Y saben por qué él supo cómo responder? Porque él sabía mandar. Él daba órdenes. Ve y haz. Pero cuando cambia el papel en su vida, ahora él recibe órdenes. Y él responde: te seguiré. Los hombres que iban con Pablo estaban atónitos. Imagínense a ese gran líder, a ese gran perseguidor, todo polvoriento, caído, dolido, mayugado, ciego, respondiendo y obedeciendo órdenes que ellos no. Bueno, es llevado a la ciudad de Damasco, y un apóstol del Señor, bueno, un apóstol, un maestro, un cristiano, es donde Pablo es llevado para ser discipulado. Y ese hombre aparece por única vez en la escritura. Y es que ese hombre no era nada importante en el mundo bíblico conocido. A veces Dios te lleva a conocer de la palabra por la persona menos importante, por la persona menos preparada, pero es la persona que Dios usa para que le conozcas. Y ahí que el que convierte no son personas, sino lo que convierte es el Evangelio. Este sermón lo vamos a dividir en dos partes. Ya se me olvidó, que ni siquiera he llegado. Pero tuve un cliente muy rico, el doctor Melchor, el doctor Melchor Rodríguez. Él hizo todo el diseño ingenieril de los puentes de Tlalnepantla, una gran parte, un genio, y en todas las horas. Este hombre estuvo casado 8 veces. No entendía lo que significaba. No entendía, tuvo como 10. Pero había mucha lana. Pero este hombre era un hombre profundamente religioso de todo. Se metió al hinduismo. Finalmente se volvió un profundo católico religiosísimo y lo practicaba. Un día me tocó ver sus clases. Un día fue a Houston a ver unos negocios y llegando al aeropuerto ahí en George Bush no había quien lo recibiera, una tormenta tremenda, no llegó el chofer, tiene que tomar un taxi. Y entonces se sube medio mojado al taxi, medio molesto, todo, y lo recibe un negro, un afroamericano. Sí, hay que tener cuidado ahora. Un hombre de color. Pero nadie sabe la palabra correcta, no digo afroamericano de color.
Y empieza y se llegan a tal lugar. Y al hacer la conversación, por el tráfico largo, empezaron a hacer la conversación y este hombre que apenas sabía hablar, empieza a hablar acerca de Jesús. Y este hombre que era profundamente católico, él me lo contó, en el taxi cayó de rodillas y recibió a Jesucristo como Señor y Salvador. Cuando regresa a México, se vuelve medio loco, porque tenía 80. Entonces, ahí en el Pedregal, donde su casa tenía una virgen como de 6, 7 metros que había construido. Que agarra un mazo, llega y empieza a golpear, y toda su familia piensa que está loco, empieza a derrumbar todo. Y efectivamente no es un buen ejemplo de cómo debe ser la conversión de alguien, el testimonio de la familia y los conversos. Pero en él, cuando me lo dice, es que él dice, toda mi vida había creído y pensado en algo incorrecto y no podía esperar un solo minuto para llegar, y no fue para dañar a otros, sino para yo quedar asentado a nivel en Jesús. Y se volvió a casar. Sí, pero ya no tuvimos. Pero adoptó a unos niños, ¿verdad? Adoptó a unos niños y me dijo, quiero hacer lo que nunca hice. Y creo que vivió 90 y tantos años, rejuveneció como 20 años. Bueno, con lana. Vale 80,000 pesos, se las arrugas, quitarse las bolsas y las ojeras. 2 horas. Para mi cumpleaños. Y durante 15 años que le conocí, fue el padre ejemplar que nunca fue en todos los matrimonios, ya había tronado. Pero la conversión verdaderamente de un hombre tiene que ser dramática. Y el que te instruye, y el que te enseña, y el que te discipula, no tiene que ser un gran pastor, un gran predicador, puede ser un hombre pequeño, tal vez hasta iletrado, porque el que te enseña, el que te discipula es la palabra de Dios. Hoy hemos visto solamente su conversión y parte discipular. Y la próxima semana veremos aquel gran hombre transformado, aquel hombre que toda su vida no fue fácil. ¿Alguien piensa que la vida del apóstol Pablo fue fácil? No, se la pasó en prisiones, muriéndose de hambre, azotado, casi ahogado, picado por una víbora, encadenado, enfermo. Hasta el último momento de su vida dijo que sufría, era en el aguijón, en la carne, tenía una enfermedad que dejaba. Pero nunca dejó de predicar, nunca dejó de creer en aquel a quien había entregado su vida, porque él había creído en el único Dios verdadero y había creído en el Mesías prometido, nuestro Señor Jesucristo. Finalmente es ejecutado en Roma y él, a los que obligaba a rechazar su fe, a arrepentirse, él ocupó ese lugar. Y a pesar de que fue condenado a rechazar, y como era ciudadano romano, podía haber tenido perdón si rechazaba a Jesucristo. No lo hizo por ese derecho que tenía, sino que su conversión, su entrega a Jesucristo hasta la muerte. Por eso la Biblia dice, sed fieles hasta la muerte a nuestro Señor Jesús. Padre, gracias en esta mañana porque la historia y la conversión de este hombre es tan larga que no podemos alcanzar a ver en un solo mensaje. Te pedimos que nos llevemos al menos en esta mañana de saber cómo era un hombre que se jactaba y vivía porque creía en lo que él hacía. Pero ante el eminente conocimiento y gracia, somos puestos, Señor,
y exhibidos. Y nuestra desgracia, nuestro dolor, nuestro pecado es exhibido en el espejo de nuestra mente. Nos encontramos delante de ti. Tú metes tu mano en nuestro corazón y nos haces ver cuán vacíos estamos sin ti, sin importar en lo que creemos y en lo que somos. Gracias por la vida de este hombre, pero más por la oportunidad que nos diste a cada uno de ser declarados hijos tuyos. Te pedimos que la gran mayoría de nuestros que estamos aquí, Señor, crezcamos en esa certidumbre, en esa confianza de saber en quién hemos creído. Te agradecemos todas estas cosas en el nombre de Jesús.